es que el tema que nos va a tratar es un tema para mí, yo me he leído un poco lo de la presentación y todo esto, es un tema que tenemos que tener en cuenta que si no hubiera ocurrido todo esto que nos va a contar él, no habría Felipe II, ni el Escorial, ni San Lorenzo, ni la amante Isabel Osorio de Felipe II, ni Carlos IV, ni Fernando VII, ni Godoy, ni etcétera. O sea, quiere decirse que lo que nos va a contar él es absolutamente necesario para que haya ocurrido todo lo demás que ha ocurrido. Yo no voy a entrar en explicaciones de lo de las células porque no tengo ni idea de las células y todavía estoy en Orsay y no sé por qué ha salido la vida en este planeta. Supongo que él nos lo explicará. Y en cuanto al presentador, al ponente, pues Luis Vázquez, creo que ya le conocemos en alguna charla, ha estado ya aquí en el Ateneo. Pero vamos, para mí lo importante, todo lo que viene en su currículum, que venía en las actividades, en lo que se iba a hacer, pues yo voy a resumirlo un poquito, pero nada más. Creo que es, primera historia importante es el doctor en medicina, importantísimo saber de licenciado, que, por ahora licenciado, doctorando. Licenciado y doctorando, pero es investigador y es además profesor en la Universidad Autónoma. O sea, quiere decirse que está metido en labores de investigación. Y además, para los que estamos aquí y por la edad que tenemos, es muy importante porque se dedica a dos actividades muy, muy importantes para nosotros. Una, porque es pediatra y cuida a los niños, que son los que van a permitir que sigamos cobrando pensiones en el futuro. Y otra, porque él es especialista y va a hablar del dolor y de cómo paliar dolor, cosa que todos tenemos también por los años que estamos sufriendo por los años. Es que, sin pasar más adelante, creo que este es un resumen suficiente, aparte de todos los libros y todas las investigaciones que ha hecho y todo esto, pues él ya nos lo irá contando y os dejo en su bueno, me está recordando mi mujer que es tertuliano de la tertulia de Valdemorillo y antiguo amigo, y muy antiguo amigo nuestro, con lo cual pues es un honor. Entonces, supongo que para él también, pero bueno. En cualquier caso, os dejo con Luis. Vamos a comenzar. Veis ahí en la primera diapositiva la carátula de la conferencia. Es un dibujito. He tenido que regresar a los ancestros cuando hacía bachillerato y esas cosas, porque este tipo de dibujitos son los que nos ponía la profesora para explicarnos algunos de los aspectos de biología. Porque aunque el título de la conferencia es el lenguaje de las células, para que no me pisarais, para que no os estudiarais el tema y me hicierais preguntas difíciles, veréis que voy a comenzar por otro lado. ¿Llegaremos al lenguaje de las células? Ya veremos. Depende de la hora, depende cómo nos presione el tiempo, llegaremos o no llegaremos. Pretendo no ser pesado, va a ser una charla didáctica, va a ser una charla no muy larga y espero que por lo menos os haga recordar conceptos que todos sabéis realmente, pero a lo mejor no los tenéis ordenados en vuestra cabeza, como yo tampoco los tenía ordenados cuando comencé a prepararme la charla. Entonces vamos a comenzar. El lenguaje de las células es el título, pero realmente es un título que sugiere muchas preguntas antes de comenzar. ¿Se comunican entre ellas, como yo sugiero con el título? ¿Saben lo que quieren? ¿Tienen objetivos en su vida celular? ¿Tienen conciencia de su muerte final? Muchas preguntas pensaréis
que no tienen una justificación, pero a lo largo de la charla veréis que algunas sí. ¿Cuándo aparecieron en la Tierra? Aquí es donde vamos a comenzar. ¿Les gustaba estar solas o querían formar equipo? ¿Tienen deseos de vivir? ¿Quieren dejar una herencia? ¿Su memoria es masculina o femenina? Una pregunta que puede llevar a debate. Bueno, yo soy Luis Alberto Vázquez López, ya me ha presentado Miguel Ángel, os voy a ahorrar los detalles. En el principio era el caos. Todos conocéis, sin duda, ese concepto, el Big Bang, ¿no? El comienzo de todo. No se sabe, evidentemente, nadie estaba antes del Big Bang para decirnos qué es lo que pasó. Solo podemos deducir las cosas por lo que ven los astrónomos actualmente. Ven que el mundo se expande, luego si se está expandiendo, probablemente antes estuvo más concentrado. ¿Cuánto de concentrado? Así de concentrado, así de concentrado, así de concentrado o así de concentrado. Bueno, las teorías dicen que el mundo inicialmente era una cosa casi infinitesimal, por exagerar un poco. Y a raíz de un acontecimiento único y extraordinario, empezó a expandirse ese puntito. Y poco a poco, con el paso de los millones de años, se empezó a concretar en objetos concretos, que al principio no estaban, porque solo había moléculas, iones, protones, neutrones, pero luego esa inmensa cantidad se empezó a concentrar. Entonces, volviendo al título, en el principio era el caos y se supone, aunque esta es una cifra que ha ido variando a lo largo del tiempo, que fue hace 13.500 millones de años. Bueno, un segundo en la evolución geológica. Realmente no sabemos hasta cuándo durará el universo. Y habrá otros universos. Remedando a lo que son los átomos, los electrones, etcétera, pues hay muchos átomos. A lo mejor hay otros universos al lado, los famosos universos paralelos. No nos vamos a meter en ese lío. Vamos a avanzar un poco. El término de Big Bang, aunque fue un término pensado por varios físicos a lo largo del tiempo, incluido Hawking, el famoso, aunque él no solo trataba un aspecto parcial del asunto, los agujeros negros, fue de forma despectiva descrito por un científico llamado Fred Hoyle, que dijo, eso fue un petardazo que ocurrió, como despreciándolo. Sin embargo, es el término que se ha impuesto. 13.500 millones de años, hace 4.500 millones de años surgió la Tierra en el sistema solar. Hemos pasado, como si no hubiera ocurrido nada, aproximadamente 9.000 millones de años que no vamos a describir, aunque los científicos lo describen. ¿Qué era la Tierra? Pues no nada más que una consecuencia de la fuerza de la gravedad. Había materiales dispersos e igual que se formó el Sol, se formó la Tierra, todos los demás planetas, los satélites, pues por atracción de esos trozos dispersos en el espacio. Esos choques hacían que la Tierra fuera un lugar totalmente inhóspito, ardiente, imposible para la vida. Solo 1.000 millones de años más, parece poco, pero solo 1.000 millones de años más, aparecen los primeros vestigios de vida que están datados hace 3.500 millones de años. Son los estromatolitos, espero que se vea más o menos bien, es algo que sigue existiendo,
pero aquellos fósiles que están ahí descritos eran unas bacterias acumuladas que iniciaron el camino de que en la atmósfera hubiera oxígeno, porque inicialmente no había oxígeno en la atmósfera. Y estas cianobacterias, en cierta forma, son las que empezaron a hacer que la Tierra fuera habitable tal como la conocemos en este modo. Aquí los físicos, los científicos ya se empiezan a poner más contentos porque empezamos a manejar conceptos que son para ellos, como es la entropía, que yo creo que sabéis todos lo que es. ¿Es así? ¿Conocéis lo que es la entropía? Bueno, es un término de la física que habla del desorden. Normalmente cualquier sistema tiende al desorden y el propio universo es un ejemplo de él. Al principio estaba totalmente definido y ordenado en un puntito y actualmente está disperso. Y así ocurre en otros muchos órdenes de la vida, no solo la inorgánica, sino también la orgánica. Pero eso, insistiremos, va a ser una de las cosas fundamentales que tiene la vida, que lucha contra la entropía. La vida es un sistema organizado y lucha contra la tendencia general de todo nuestro universo. La vida crea orden frente al desorden del entorno y eso se llama negentropía o la negación de la entropía. Esto se basa en la segunda ley de la termodinámica. Esa es la formulita, pero no vamos a entrar. Y sí que quiero que os fijéis en... No se ve el puntero. Eso no se ve, ¿no? Bueno, entonces lo señalo. Hay un sistema y podríamos poner el universo o lo que queramos que tiene tendencia al caos, al desorden, a la entropía y que la vida revierte ese proceso para hacer una entropía negativa. Son sistemas organizados. Eso es la vida, un sistema organizado. Nosotros somos un sistema organizado que nos oponemos al caos general del universo. La vida se copia por un sistema químico en contra de la física, es decir, somos orgánicos, pero procedemos de la materia inorgánica. De ahí hemos cogido los elementos que nos forman y por eso luchamos contra la entropía, luchamos contra el caos. Nos hemos ido organizando. Espero que estos conceptos poco a poco los vayamos comprendiendo. Y esto es lo que es el fundamento de dos moléculas fundamentales en las que insistiremos muchas veces, que son el RNA, una hélice única, y el DNA, una doble hélice, que son el fundamento de la memoria genética que tenemos todos los seres vivos. La capacidad de reproducirse, por tanto, mediante un sistema, es la segunda característica de la vida. Los virus, sin embargo, no son seres vivos. Todos hablamos desde el COVID, los virus son como nuestros compañeros, son como nuestros amigos serían. No, los virus son parásitos obligados porque no tienen toda la dotación para reproducirse ellos mismos, para hacer copias de sí mismos. Necesitan una célula mayor a la que invadir y que ésta produzca copias del virus. Por tanto, la imagen central es lo que quiere expresar, es un bacteriófago que inyecta en una célula su carga genética, que se incorpora a la carga genética de la célula, se confunde la célula y cree que lo que tiene que fabricar son virus, en vez de fabricar proteínas o lo que le tocara. A la izquierda
Como veis, es variopinta la forma de los virus. Hay de todo tipo y manera. El que más conocemos es el COVID, que se parece un poquito al último de la derecha. Y esa diferencia entre virus y bacterias tiene mucho interés, porque los virus no son considerados seres vivos, ya que carecen de metabolismo propio, necesitan de las células vivas para poder sobrevivir. Tienen una elevada capacidad de replicación, de reproducirse gracias a la célula, pueden dañar, mutar o matar a las células que invaden, y debido a su ínfimo tamaño solo pueden verse con ayuda de un microscopio especial, un microscopio electrónico, un avance de la tecnología de no hace tantas decenas de años. Lo combatimos con nuestro sistema inmune, con el uso de antivirales y con el uso de vacunas. Estos conceptos yo creo que sí son de dominio general porque los hemos vivido duramente durante estos años de atrás. Las bacterias, sin embargo, se distinguen de los virus por su estructura. Son organismos unicelulares vivos y no poseen núcleo, es decir, su carga genética está distribuida en todo el citoplasma, no está en un núcleo concreto. Antes de que una célula bacteriana pueda dividirse, copia su genoma, tras lo cual de la célula madre se forman dos células hijas y a su vez también pueden dividirse, nada que ver con los virus. Los metabolitos de las bacterias pueden resultar tóxicos para nuestro organismo y eso es lo que nos hace enfermar. Se pueden visualizar al microscopio normal, el corriente, el óptico, no son tan pequeños como los virus y se combaten con el uso racional de los antibióticos. Esta palabra remarcada, racional, es para luchar contra la tendencia que tenemos todos ante el mínimo catarro, usar una augmentine, una amoxicilina o el antibiótico que corresponda, en contra de las recomendaciones internacionales que nos advierten que si usamos de más los antibióticos acabarán por no ser eficaces y habrá que inventar otros nuevos. Y es una pena que un arma tan importante la jorobemos con un mal uso. La vida es orden. Pasamos a otro concepto. La vida supone la transmisión de caracteres heredables, copias de sí. Por eso tuvieron tanto éxito las teorías evolucionistas de Lamarck y de Darwin, porque se dieron cuenta que en la naturaleza ocurrían cambios y que a lo mejor no era lo mismo lo que pasaba en las Islas Galápagos, que todos recordaréis, que lo que pasaba en África Occidental con el mismo tipo de animal. Y cómo la jirafa tenía que adaptarse y estirar su cuello cada vez más, porque la acacia de la que comía cada vez estaba más alta por el sobreuso. Y a lo largo del tiempo, por supuesto, eso no es una cuestión de unos minutos ni de unos años, pues las jirafas han llegado a tener ese cuello tan esbelto que tienen. Y lo mismo podríamos decir de la sucesión de transformaciones hasta llegar a nosotros, desde un organismo unicelular como la ameba, pasando por los peces, pasando por los primates, pasando por los homínidos y llegando a nosotros, que está mejor expresado aquí, que habla del reino animal, pero podríamos hacer lo mismo del reino vegetal. Pero centrándonos en lo que más conocemos, yo por lo menos, porque de plantas será Miguel Ángel quien nos puede decir algo, pero yo no. Evidentemente sé lo que es una rosa, pero por ahí paro. Pues veis cómo la evolución se puede establecer por orden haciendo clasificaciones. El reino animal, todos. Vertebrados, solo unos pocos hacia abajo. Primates, solo los de esa capa intermedia, que son casi como nosotros. Los homínidos,
el Homo, y dentro del Homo, que ha habido muchos tipos de Homo, los homínidos, el Homo sapiens, que somos nosotros. Con esto se quiere establecer que los científicos tratan de clasificar todo para comprenderlo. Y la vida es así como se expresa. ¿Qué se necesita además de esos caracteres heredables? Un aislamiento del entorno. Si no está nuestra carga genética, que es la que nos replica, la que hace copias de nosotros, aislada del exterior, simplemente se difunde, se estropea y se acabó la historia. Se necesita una protección, que es la membrana celular, para que la carga genética quede dentro de un sitio protegido. Por supuesto, tiene que tener comunicación con el exterior. En esto insistiremos, no vamos a entrar mucho más. Y esto es una representación como un corte de la célula con todos los organelos que tiene, que luego describiremos un poquito. Es decir, punto A, transmisión de caracteres heredables. Punto 2, aislamiento del entorno. Y hay un punto 3, que es el desarrollo de un metabolismo interior intercambiador con el medio, que es casi lo que quería expresar en la filmina anterior, pero que aquí está un poquito más especificado. Luego describiremos esta barrera un poquito más. Esa barrera permite paso de ciertas cosas, permite el paso del agua, del oxígeno, del CO2, del anhídrido carbónico, de forma pasiva, sin mucha dificultad. Pero otras cosas no lo permite, porque tiene que haber un gradiente entre el interior de la célula y el exterior de la célula. Tanto dentro como fuera hay agua, pero fuera hay un tipo de solutos que luego describiremos y dentro hay otro. Luego hay un transporte pasivo, pero también hay un transporte activo. Todas estas cosas que vamos hablando son los fundamentos de la vida que luego integraremos. Ya veréis cómo no es tan difícil. El transporte activo, que es esta parte de la derecha de la filmina de la izquierda, habla de cómo, para que el sodio salga dentro de la célula, necesita una proteína especial que está en esa barrera que la saque. Y al mismo tiempo tiene que esa misma proteína, por otro lado de la proteína, meter potasio dentro de la célula. Para explicarlo de otra forma más sencilla, fuera hay más sodio, dentro hay más potasio, pero si lo dejamos vaya a su libre albedrío, se intercambiarán esos materiales y serán tóxicos para la célula. Luego esto funciona todo el rato, raca, sacando, metiendo. Es importante para que se mantenga la homeostasis, otro concepto que seguro que os suena. ¿Cómo fue el principio de la vida? Vamos a avanzar un poquito más. Os parecerá que vamos lentos, pero ahora vamos a ir más rápidos. Pues volvemos a los estromatolitos fósiles. Así es como parece que, bueno, mejor dicho, son los primeros fósiles que tenemos, pero ¿hubo otros anteriores? Probablemente. Lo que pasa es que los hemos perdido, probablemente porque no tenían la consistencia de estas bacterias, sino más gelatinosa y sin una capa que se concentrara, que se acumulara, formando estas formaciones. Ahí veis una tierra primigenia con los volcanes muy activos, con el sol prácticamente sin protección, porque no había una atmósfera como tenemos ahora protectora. Cómo surge la vida desde lo inorgánico, desde la materia mineral representada por esas piedrecillas de una playa cualquiera, a algo tan organizado como unas células. Volviendo al concepto de la entropía, porque
la vida, al fin y al cabo, no es más que un intento de la evolución de organizarse. Es algo que no sabemos ni por qué comenzó, ni cómo comenzó, y desconocemos muchos de los pasos intermedios, pero ahí está, porque si no, nosotros no estaríamos. Está claro. Es un milagro maravilloso de la naturaleza y tenemos que dar gracias, y eso lo decía antes Miguel Ángel, es verdad, y no estaríamos aquí si no hubiera niños. Lo nuevo, nadie nos pagaría las pensiones. Los primeros elementos orgánicos que partieron de esas piedrecillas que veíamos allí son los aminoácidos. Esto es la representación de los 20 aminoácidos esenciales para la vida. Hay otros muchos. Nuestros organismos no los utilizan. Estos son los fundamentales, pero como veis, tienen una estructura relativamente compleja, aunque realmente a base de muy pocos elementos. Carbono es el fundamental, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros, pero en menor cantidad. Con solo 4 elementos o 3 elementos se formó la vida y se consiguió esto. Pero como aparecieron formas tan complejas, eso es lo que vamos a intentar explicar un poquito. Realmente, ¿dónde se formó la vida? ¿En la atmósfera, es decir, en la Tierra, o en el mar? Es una pregunta que nadie tiene la respuesta, pero todos suponen actualmente que es en el mar. Todos conocéis el concepto de la sopa prebiótica, un acúmulo de materiales que, gracias a los rayos, a la radiación solar, porque no había protección en la atmósfera, a moverse, a concentrarse, pudo salir algunos de esos elementos. Esto se ha demostrado en el laboratorio. 2 aminoácidos, ya hace mucho tiempo, en 1953, un señor, Miller, lo hizo en el laboratorio. Remedó esas condiciones hipotéticas de la vida primordial y consiguió glicina y timina, 2 aminoácidos. Pero bueno, ¿cómo? Simplemente prueba y error, como casi todo en la vida, como cualquier experimento, como cualquier investigación. Prueba y error, movimiento, esto funciona, esto no funciona. Ah, pues entonces esto forma parte de la molécula, esto otro forma la otra parte. Y así con todo, con todo. Y volviendo a tierra, como veis, algo ahí cociendo, parece una caldera con un puchero haciendo un cocido maravilloso. O en el mar, las famosas fumarolas volcánicas, que son a lo que ahora todos los científicos se apuntan. Pues probablemente las fumarolas. Las fumarolas están a gran profundidad, es decir, a una presión inmensa, a una temperatura exageradísima, entre 200 y 400 gramos, no se vaporiza porque está a tanta presión, no se vaporiza, sino ahí habría solo gas, digámoslo así, pero sigue siendo líquido por la presión. Pues en esos alrededores hay bacterias primordiales, hay bacterias, se han encontrado, que son vida, y por tanto, en un medio tan ácido, tan agresivo, tan peligroso, ¿cómo puede haber vida? La vida aparece en cualquier sitio. Con los aminoácidos sabéis que se forman las proteínas, porque las proteínas no son más que cadenas de aminoácidos que forman polipéptidos que, cuando toman una forma compleja, se transforman en proteínas. Por eso hay una estructura primaria, un simple cordón, una estructura secundaria, una helicoide, una estructura terciaria, ya tiene forma la proteína,
que junto con otras proteínas es lo que hace la función. La insulina, ¿por qué hace lo que hace? Por su estructura cuaternaria. Si la estiráramos, no haría nada, no controlaría la glucosa. Esto es un concepto que espero que os guste, es decir, la vida es muy complicada también, necesita organizarse, luchar contra el desorden. Esto es orden, aquello es desorden. Lo siguiente es la aparición de estructuras aún más complejas. En esa sopa prebiótica, primero los aminoácidos, luego los nucleótidos, las cadenas, los péptidos, luego las proteínas, el ARN replicante, que es lo de abajo, las enzimas y el DNA. No vamos a entrar en esto porque es un poquito complejo, pero que tengáis claro que la verdad es que la vida lucha por estar presente. Volvemos a esta foto. ¿Por qué dos moléculas que pueden formar proteínas? Pues porque han escogido una función distinta cada una. Primero apareció el RNA, la helicoide única, y luego el DNA, que no es más que una copia de sí misma, pero al revés. Y en el DNA se acumula la información, es decir, la memoria, la que va a repetir la construcción siempre de la misma proteína, la insulina o la que sea. Y el RNA es la que se dedica a fabricarlo. Cada 3 bases que están formadas por esos aminoácidos complejos, cada 3 bases es igual a una proteína. La combinación de uracilo, timidina, glicina y citosina en distintas combinaciones forma todas las proteínas. De ahí salen. Parece que no llegamos nunca al lenguaje de las células, ¿eh? Realmente entonces, tanto el RNA como el DNA es como la protovida. Se van juntando esas características que hablábamos al principio, la replicación de sí mismo, hacer copias de sí mismo, un metabolismo independiente del medio y un aislamiento del medio. Entonces hemos dicho que parece que todo el mundo se apunta ahora a la teoría de que el mar es la vida, porque es agua y sales. Y volvemos a esa barrera. Se necesita un sistema de aislamiento del medio que es la membrana. Eso es una cadena de fosfolípidos que, como veis, tiene como un puntito redondo arriba, como si fuera una cerilla, y como dos pequeños pues colitas hacia abajo, que son lípidos, que son grasas. Lo de arriba, la bolita, es hidrófilo, lo del medio es hidrófugo. Es decir, que gracias a esa doble barrera mantenemos el agua fuera y el agua dentro, sin que difundan demasiado. Y tenemos esos canales que, como explicábamos al principio, pues pasan ciertos elementos como el sodio, el potasio, proteínas, etcétera, de un lado a otro. Explicándolo un poquito más grande, aislando lo que estábamos hablando, ahí tenéis la cerillita, con un polo que es el hidrófilo y otro que es el hidrófugo, que tienen tendencia a enfrentarse al revés, como veis, y se forma esa bicapa lipídica, que por otra parte tiene tendencia a curvarse y a cerrarse sobre sí mismo, formando lo que luego será la membrana celular. Es muy importante este concepto porque si no, no habría vida. Algo que es simplemente físico
porque una molécula tiene esas cualidades, se transforma en el fundamento de la vida. Insistiendo un poquito más, la empalizada impide el tráfico de agua y sales y se necesitan esos canales que no vamos a volver a insistir. ¿Qué es lo que ocurre? Que aparece una célula primordial. Tras millones de ensayos, error y perfeccionamiento, estamos ante la vida. Puede parecer un poco esotérico, pero es que la vida ha tenido tiempo para descubrir su camino. Estamos hablando de miles de millones de años de experimentos en la naturaleza sin una varita mágica. Si queremos, si tenemos esa convicción, podemos pensar en un principio vital que estará donde sea que ha dirigido el proceso. Si no tenemos ese concepto, la propia vida ya da su explicación. Pero todo es posible porque nadie sabe realmente lo que ha pasado. O sea que esto está abierto. ¿Y qué es eso? Pues una bacteria, una célula procariota, acordaros del cartelito de la conferencia, una bacteria, una célula primitiva, que no tiene todas las características de las células que nos forman a todos los organismos vivos. Tiene un material genético, un cromosoma, pero está ahí, no está protegido y tiene una serie de organelos dentro de la célula que hacen su metabolismo, que hace que todo vaya hacia adelante. Visto de otra forma, con un ejemplo real, actual, eso es una célula bacteriana que tiene todo lo que estábamos describiendo, ciertos organelos que se ven así en el microscopio electrónico en este caso. Mirad que tiene 0,5 micrómetros, es decir, son pequeñitas, pero son accesibles, Avanzando un poquito más de la célula primitiva a la célula evolucionada. Vuelvo a insistir, la vida es una lucha contra el caos, contra la entropía, contra la segunda ley de la termodinámica y se va perfeccionando poco a poco. La célula procariota está poco evolucionada, es lo que son las bacterias, pero lo que nos compone a nosotros son células mucho más complejas, como trata de expresar el dibujo, con múltiples organelos, citoesqueleto, perosisoma, mitocondria, ribosoma, retículo endoplásmico rugoso, retículo endoplásmico liso, núcleo, aparato de Golgi, lisosoma, membrana plasmática, parece la lista de la compra. Son muchos organelos, cada uno de los cuales hace una función específica, o crea proteínas, o se implica en el metabolismo, o está para expulsar los desechos, etcétera, etcétera. Y lo mismo en el reino animal que en el reino vegetal, que si os dais cuenta no hay tanta diferencia. Quizá es un poco más compleja la célula animal, pero la célula vegetal tampoco se priva de complicación y de complejidad. Tiene otros nombres sus organelos, algunos de ellos, pero como veis ya es algo más complejo. Y insistiremos ahora en un momento, veis que el material genético está protegido por otra membrana. Es el núcleo, dentro del cual hay una parte más densa que es el nucleolo. Esto es el fundamento de las células unicelulares. Los organismos unicelulares eucariotas, es decir, evolucionados, complejos, maravillosos, tienen también dificultades para vivir. ¿Por qué? Porque están solos, realmente están solos, son únicos y están solos.
pueden estar junto con otros y por eso a veces las infecciones nos atacan duramente, porque lo que nos ataca no son pocos bichos, sino muchos bichos, pero no dejan de ser organismos individuales que se tienen que defender ellos solos contra el medio que los rodea, contra las agresiones de otros bichos u otras células. Y aquí hay unos ejemplos. El de la izquierda es el organismo unicelular que provoca la malaria, el Plasmodium falciparum. En medio está la ameba. Esta ameba de Florida, de Estados Unidos, le han puesto el apellido come cerebros porque se aloja en la cabeza y te hace la puñeta, pero bien. Y aquí tenemos un germen que es muy importante para las mujeres embarazadas. ¿Os suena? El Toxoplasma gondii, que si lo pillas durante un embarazo puede que tu hijo se perjudique gravemente. Eso ya está muy controlado y es difícil que eso vaya a pasar. Pero no dejan de ser, aunque puedan estar juntas, células aisladas que se tienen que defender a sí mismas. Y por tanto, ¿cuál es la respuesta de la naturaleza? La más lógica, juntarse para ser un ejército, por decirlo de alguna forma, que se sepa defender con más facilidad contra las agresiones externas. Aquí hay unas células de origen vegetal, aquí hay unas células de origen animal, pero básicamente, si os dais cuenta, tienen la misma forma, hexagonal. Básicamente es lo mismo y lo único que han hecho es acumularse, es formar un tejido. Pero demonios, ¿cómo se han juntado? ¿Y por qué son todas iguales? Hay que buscar la respuesta. Estos seres pluricelulares deben de tener una justificación y vamos a intentar referirla. Una vez hay vida pluricelular, hay ventajas metabólicas y funcionales. Como creo que no veréis bien, pues os podría describir todas las ventajas que tiene el ser un grupo respecto a ser una sola. Es muy importante el aumento de volumen, la inversión, la regulación genética del número de células, la división celular, etcétera. Todo siempre es mejor cuando estás junto a otro. Si somos muchas, lo siguiente es especializarse. Y tenemos una célula concreta que se ha especializado en contraerse. Esa es una célula muscular, pero hay otras que se especializan en producir ciertos productos, una hormona, en manejar la electricidad, las células nerviosas, en especializarse en la nutrición, las que forman el tubo digestivo, las que se especializan en obtener el oxígeno y expeler el anhídrido carbónico, las respiratorias. Es decir, a lo largo del tiempo hay una especialización y hay niveles ascendentes de complejidad, que no es caos, sino organización. La célula muscular, cuando se junta a otras, forma el tejido muscular, que si se agrupa con otros, forma un músculo, que si se organiza es el sistema muscular. Ahí estamos nosotros con una cara un poco de tontos, pero que se ven bien los músculos. Yo no tengo esa tableta de chocolate, no sé vosotros. Yo creo que vemos esto. La tendencia evolutiva es un imperativo biológico de la supervivencia. Estaréis conmigo que nosotros
entre otras cosas por la tecnología y otros muchos detalles, estamos mejor preparados para sobrevivir que nuestros ancestros, que vivían poco, porque les atacaban cosas muy importantes, otros animales, las tormentas, el frío, cuando las glaciaciones, etcétera, etcétera. Y su pronóstico vital era mucho peor que el que tenemos nosotros. En los últimos 200 años eso ha sido como una progresión imparable. No hace tanto tiempo la gente se moría de media en el alrededor de los 30, 40 años, por muchas cosas, por las guerras, por el trabajo durísimo, etcétera, etcétera. Y nosotros andamos por la decena del 8, entre el 8 y el 9, 80 o más años. Y eso no es más que la traducción de ese imperativo biológico que es la supervivencia. Nos vamos mejorando poco a poco, a veces con saltos tremendos, es decir, no cambian las cosas durante mucho tiempo y de pronto es un salto tremendo, como estos 100 o 200 últimos años, para que la supervivencia sea espectacular. A lo mejor solo una rama, nosotros, los homínidos, el Homo sapiens, porque los leones se siguen muriendo a la misma edad que se morían hace cientos de años. Pero nosotros somos como la punta de lanza de la evolución. Ya veremos dónde llegamos, porque podría ocurrir que dentro de 100 años hayamos vuelto allí si seguimos con lo de Putin, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier día nos dan un petardazo y nos vamos a hacer puñetas, ¿no? O sea que la evolución tiene sus peligros también. Desde unicelular a pluricelular solo se tardaron 1.500 millones de años. Es decir, desde esas manchitas que veis en piedras que son fósiles de lo que se considera el primer organismo pluricelular del que se tiene constancia fósil, que fue aproximadamente hace 2.000 millones de años, a unos organismos más evolucionados como nosotros, que han tenido que pasar muchos cientos de millones de años. A lo mejor había otros antes de ellos, porque muchos dicen, pero ¿cómo se va a fosilizar una medusa que no tiene consistencia, es gelatinosa? A lo mejor las medusas ya estaban en el mar muchísimo tiempo antes que esos 2.000 millones de años, pero no tenemos constancia. El problema es que hay muchos eslabones perdidos que nadie va a recuperar, porque es imposible de recuperar. Nadie verá un fósil de una medusa. Nada. El siguiente paso es Ediacara. Esto es un nombre que, como la conferencia va a estar ahí para lo que queráis, os puede llamar la atención y buscad qué es Ediacara. Ediacara es el comienzo de la gran eclosión de vida del Cámbrico. En solo 0,2% desde de tiempo, desde que existe vida, es decir, desde que comenzó hace 3.500 millones de años, aquí, solo en un 0,2% de ese tiempo, hay una época en que aparecieron prácticamente todas las formas posibles de vida. Es la gran eclosión de vida del Cámbrico, aproximadamente hace 550 millones de años. Es decir, le costó de los 2.000 millones de años a los 550 millones de años aproximadamente 1.500 millones de años. Estamos jugando con cifras infinitas, que da tiempo a que pasen muchas cosas o que no pase nada, depende. De pronto ocurre un pequeño cambio
que es suficiente para que todo florezca, por decirlo de alguna forma. Y salen muchas formas en el mismo tiempo. Esto, claro, no son animales completos o no son lo que nosotros conocemos ahora, pero ya presupone el camino que va a tomar la vida en muy corto espacio de tiempo. Y ya estamos llegando al final y aún no hemos hablado del lenguaje de las células. Cuidado. Una célula de la cabeza nuestra está separada de la célula de un pie. Y una célula de la cabeza puede ser una célula de un cabello o una neurona, y una célula del pie puede ser una célula de una uña o de un huesecito del metatarso. Y están separadas. ¿Cómo se comunican? ¿Cómo sabe cada una lo que tiene que hacer? ¿Quién manda aquí? Pues aquí están los tipos de comunicación celular y no os voy a cansar mucho más, porque esta era mi sorpresa para hoy. Solo he hablado del comienzo de la explicación que tendré que dar en otro momento, porque la comunicación celular es complejísima, variadísima y da para 7 conferencias más. Pues la concentraremos en una sola. ¿Cuáles son las 4 formas fundamentales? La más evidente, por contacto. Una neurona que esté aquí con otra neurona que esté aquí, pues se comunican con sus chispazos eléctricos. Para cuando hay una mayor separación, las células emiten una serie de moléculas paracrinas que a los que están en cercanía les influye. Y es como si dijera la del centro: oye, chicos, que tenemos que fabricar insulina todos, que aquí ha subido el azúcar y hay que fabricar insulina. Una se da cuenta y manda a todas las demás que se pongan a trabajar. Otra es la comunicación endocrina, la hipófisis, el tiroides, las suprarrenales, el páncreas. Hay muchos sitios donde se fabrican distintos tipos de hormonas y esas hormonas tienen unas funciones. ¿Y por dónde pueden llegar si se fabrican aquí a la punta del dedo? A través del sistema cardiovascular, a través de las arterias y venas. Y esa es la forma de comunicación entre células a través de las hormonas, la comunicación endocrina. Y ya también para gran distancia, está nuestro cerebro, que todos consideramos que es lo más importante de nosotros. Algunos pensamos de otros que ese no tiene cerebro, porque nos parece que lo que hace o dice no es correcto. Sin embargo, sí es la máquina fundamental que ordena todo, nuestras emociones, nuestra psicología, y también influye sobre nuestra parte física. Como todos conocemos, con la edad que tenemos ya hemos pasado muchas cosas y sabemos que esto es así, ¿no? Es una transmisión eléctrica. Aquí explicado de otra forma, pero no os voy a cansar más. ¿Cómo comunicarse? Será el objeto de la continuación de esta conferencia más adelante. Hemos empezado aproximadamente a las 6:30 y son las 8 menos cuarto. Yo creo que para cansaros ya he hecho bastantes esfuerzos. Entonces, esto lo vamos a dejar pendiente. Era mi pequeña broma para que no os pudierais preparar la clase sobre la comunicación de las células. Me he ido por los cerros de Úbeda, pero que son la base y el fundamento de lo que podremos hablar, si queréis, en otro momento. El tema es muy complejo, pero su comprensión es importante porque nos da las claves de todos los progresos médicos actuales, de las posibilidades terapéuticas de esas enfermedades que nos asustan a veces nombrar. El cáncer
las enfermedades neurodegenerativas que todos conocéis, el Parkinson, el Alzheimer, la demencia, etc. Las enfermedades genéticas, algunos padecen, algunos padecemos, otros no. Las malformaciones congénitas que sufren algunos de nuestros hijos y que se pueden arrastrar hasta la vida adulta. La muerte es también explicable por el lenguaje de las células, porque las células, igual que nosotros, también tienen un tiempo. Acaban en un término que se llama apoptosis, la muerte celular, pero de eso ya hablaremos. Las terapias con células madre, que todos conocéis, que todos sabéis, todos habéis oído. Ay, han hecho una cosa importantísima, han logrado que se regenere el páncreas en una persona con diabetes, no sé qué, a través de la terapia génica, a través de las células madres. Los trasplantes de órganos, algo imposible de pensar hace muchos años. ¿Por qué? Pues porque era imposible. No puedes trasplantar el órgano de una persona a otra persona porque esa persona tiene unas características y yo otras. Y esas células no se entienden con mis células. Pero para eso están los medicamentos que hacen que eso sea el buen resultado de las operaciones quirúrgicas, cuidando ciertos detalles que antiguamente no se cuidaban y que también tienen que ver con el lenguaje de las células en el proceso de la cicatrización. Es decir, todo tiene que ver con el lenguaje de las células. Os emplazo para la siguiente conferencia con el mismo título, así me ahorro hacer un papelote nuevo. Entonces, había planteado muchas preguntas. Cuando aparecieron en la Tierra las células, ¿les gustaba estar solas o querían formar equipo? Solo hemos respondido a pocas preguntas y quedan muchas más. ¿Se comunican entre ellas? Tendremos que aclararlo. ¿Saben lo que quieren? ¿Tienen objetivos en su vida? ¿Tienen conciencia de su muerte final? ¿Tienen deseos de vivir? ¿Quieren dejar una herencia? ¿Su memoria es masculina o femenina? Como veis, en todo este tiempo solo hemos respondido a un par de preguntillas, nada más. Cuando uno se pone a investigar, a mirar sobre cualquier tema, eso es lo que surge. Yo me imagino a Abelardo con las lecciones que nos da de música, cómo encontrar la esencia de lo que él dice dentro de la inmensidad de la información que existe. Tirando del hilo, sí señor, exactamente. Muy bien. Vuelvo al castelillo y ahora pongo esto un poquito más extenso por si alguien lo quiere copiar. Ahí está mi teléfono y mi mail, por si alguien quiere hacer alguna pregunta aparte de las que se ocurran aquí. Y aparte de las características iniciales, hay un concepto que me gusta y que yo creo que cumplís todos. Todos somos storytellers. Sabéis que es un concepto que es algo así como el de la Edad Media, el contador de historias. Todos somos contadores de historias. Y si logramos transmitir a los demás algún conocimiento, es pues bastante maravilloso, creo yo. Es bastante bonito. Y yo estoy deseando escuchar otras historias que me vais a contar en la semana siguiente. Así disimularé mi poca pericia para contaros lo que os he contado. Nada, ya acabó la historia.